Como hemos tenido de costumbre en los últimos meses, no estamos exponiendo alguna epístola o libro de la Biblia de manera consecutiva, como es nuestra costumbre, sino que hemos estado exponiendo precisamente el pasaje de la memorización semanal, ese que nos enfatiza alguna área de nuestra fe, de nuestra doctrina. Y entonces eso es lo que hemos practicado por varios meses ya. Y hoy la exposición de la palabra de Dios está precisamente entonces en Colosenses capítulo 4, versículo 2, que lo dijimos todos juntos hace un rato. Colosenses 4, 2, que dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Con permiso. Vuelvo a leer el versículo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué es perseverar? ¿Por qué se nos dice que tenemos que perseverar? ¿Por qué un recordatorio de perseverar? Bueno, precisamente porque no perseveramos. Y por eso Dios nos recuerda, debemos perseverar. Y perseverar es no dejar de hacerlo. Hacerlo no a veces, porque en general esa es la costumbre, incluso de los que no son cristianos, o de los que piensan ser cristianos. No es que no oran del todo, es que oran a veces. Pero de lo que se nos habla aquí no es de orar a veces, es de perseverar en la oración. ¿Y por qué será que se nos tiene que recordar esto? ¿Y por qué será que dejamos de perseverar? La oración es verdaderamente una actividad espiritual que implica fe. Las personas oran por diversos motivos, pero no necesariamente lo están haciendo con fe. Muchas veces lo que es la oración es una simple superstición. Pero pensemos realmente, ¿qué de la oración? ¿Es apartar un tiempo para usted hablar solo? ¿Le está hablando a la pared? ¿Al cielo raso? ¿A qué? Un hombre hablando, una mujer hablando. ¿Con quién está hablando? No hay nadie ahí. Porque la oración es hablar. Pero el que verdaderamente tiene fe cree que Dios verdaderamente se comunica con el hombre, y que el hombre está llamado a comunicarse también con Dios. Dios se ha comunicado con nosotros, nos ha dado su santo libro, la palabra de Dios, la Biblia. Y nosotros debemos comunicarnos con Él. Esto fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que los apóstoles enfatizaron. En Marcos 13:33 le dice el Señor a sus discípulos: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces tenemos una razón para hacerlo. El Señor Jesucristo está diciendo que una de esas razones es que nosotros no sabemos cuándo es el fin. No sabemos ni cuándo es la venida de Cristo, ni cuándo es que vamos a morirnos. Si lo supiéramos, como es el ser humano, entonces, si usted sabe que es dentro de 15 días, esté seguro que estos 15 días van a ser los 15 días de mayor oración y clamor. Pero Cristo nos dice: velad en ello, porque no sabéis cuándo. También les dice después, en Mateo 26:4, velad y orad para que no entréis en tentación. Se los dijo a tiempo, no le atendieron y entraron en tentación. Veamos el caso de ellos. Estas palabras que les leí de Mateo 26:4 se las dice precisamente antes de que vinieran a arrestarlo a Cristo. Y les dice: velen para que no entren en tentación. No velan, se duermen y entraron en la tentación.
¿Cuál fue en ese momento la tentación? Ser presas del pánico, y huyeron y negaron al Señor. Si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros si no perseveramos velando en oración. Los apóstoles insistieron en ello una vez que lo aprendieron, ¿verdad? Porque vemos que antes de la crucifixión y muerte de Cristo, antes de la resurrección, no lo habían aprendido bien. Pero después lo aprenden y lo transmiten. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, dice así: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Prestemos por favor atención a las palabras del apóstol Pedro, porque dice, miren, que el fin viene, no sabemos cuándo, pero las cosas se van a acabar, y nosotros solemos vivir como si todo va a seguir así bonito para siempre, como que no nos vamos a morir, como que todo va a ir más bien mejorando. Aquí dice, el fin de todas las cosas se acerca, y si somos conscientes de ello, sed pues sobrios. Sed sobrios, y nos dice, ¿cómo se hace esto de ser sobrios? Velar en oración. Y eso es lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el versículo que estamos exponiendo. Perseverad en la oración, velando en ella. Vamos a ver que se nos insiste en velando. Hay que velar. Bueno, pudiera ser sin ningún fruto que hablemos de la oración si ni siquiera sabemos qué es la verdadera oración. Por eso les digo, ¿cuánta gente piensa que ora? Y de verdad, en el caso de muchos, eso es lo que están haciendo, hablando al aire. No crea el que ora sin fe, sin el mediador que Dios nos dio, que su oración será escuchada o respondida. Por eso lo primero que tenemos que entender es que sí hay la oración correcta, la que Dios escucha, y que sí hay la oración que Dios no escucha. La mayoría de las personas hacen oraciones que son impulsadas por el miedo. Algo malo está pasando, entonces de pronto dedican un momentito a orar y a pedirle a Dios que no pase tal cosa, que no pase tal otra. Pero la Sagrada Escritura también nos dice en el libro de los Proverbios que el que aparta su oído para no oír la ley, incluso la oración del tal es abominación a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay quienes viven su propia vida y respetan la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, pero sí quieren que Dios les conteste sus oraciones. Y la Biblia dice, esto no funciona así. Claro que tenemos un Dios misericordioso, claro que tenemos un Dios perdonador, y lo mostró de tal manera que envió a su Hijo Jesús. El mayor regalo, el don inefable, lo impensable, dio a su Hijo. Pero si Dios dio a su Hijo, no recibirá oraciones que no sean a través de su Hijo. Por eso la oración se realiza en el nombre de Jesús. La frase en el nombre de Jesús no es una especie de amuleto a la oración, no es una palabra mágica que ya porque usted dijo en el nombre de Jesús va a ser escuchado. Usted debe entender lo que significa orar en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo. Y si usted lo entiende, y si su fe está puesta en Jesús, en la persona del Hijo de Dios y en lo que Jesús hizo, será escuchado porque Dios lo promete. Pero lamentablemente hay oraciones inútiles. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, y tú cuando ores no seas como los hipócritas. Qué tremendo esto, ¿verdad? Que siendo la oración ese elemento espiritual tan sublime de acercarse uno a Dios, puede estar contaminada de tal manera por el pecado de hipocresía que dice, no, eso no sirve. No hagan ustedes como los hipócritas. Entonces pensemos las palabras de Cristo. Los hipócritas oran. Está difícil esto. Mire, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Los hipócritas oran y no son escuchados. Muchos oran buscando el reconocimiento, buscando que la gente piense qué buenos que son ellos.
Y entonces Cristo les da una manera de hacerlo a sus discípulos. Dice, ¿cómo lo tienen que hacer ustedes? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Eso es oración. Ora a tu Padre. No oramos a un Dios allá lejano que no sé si me escuchará o no. Él es mi Padre, por eso puedo orar, porque Él me ha adoptado como su hijo. No era su hijo, vivía mi vida en este mundo como yo quería. Pero Él, por medio de su Hijo Jesucristo, me ha traído a sí mismo y ahora le puedo llamar Padre. Esa es la oración. Eso es lo básico en la oración, que el que ora reconozca a Dios como su Padre a través de la obra de Jesucristo. Sin eso no es escuchada la oración. Entonces hagámonos la pregunta, ¿cuál es su entendimiento de Cristo y de lo que Cristo hizo? Si usted no tiene el entendimiento correcto de quién es Jesús y lo que Jesús hizo y por qué, usted todavía está hablando al aire. Y sus oraciones se vuelven una simple superstición. ¿Y por qué digo superstición? Porque la gente está enseñada a orar. Para los alimentos, ore para que no le caiga mal. No vaya a comer sin orar. ¿Cuál? Eso es superstición. Oramos para agradecer a Dios. Le caerá mal o bien, depende de su condición y de lo que esté comiendo. Hay cosas que caen mal y no las debemos comer, por más que usted ore le va a caer mal. Entonces, no es así, pero ¿por qué oramos? Para agradecer. Él me dio esto, sea lo que sea. Sea una tortilla o sea un chicharrón, Él me lo dio, me lo como alegre y agradecido. No es superstición, no es tomar a Dios para que me salve de enfermedades nada más y de problemas. Salir de la casa, no salga sin orar. Eso es casi como el santiguarse del católico. No sabe por qué lo hace, pero no salgamos sin hacerlo. Oramos encomendando nuestro camino al Señor. ¿Piensa usted que va a orar para no tener ningún accidente? Bueno, claro que sí, el Señor nos puede librar de accidentes. Pero el asunto no está ahí. Es que si usted tiene un accidente, pero como usted vive en comunión con Dios y orando, dice, esto está en manos de Dios, yo me puse en manos del Señor. Si así sucedió, bueno. Pero si usted vive su propio camino y le pasan accidentes, a su conciencia vendrá. Usted vive como si usted dependiera de usted mismo. Por eso pasan estas cosas. Pero entonces, la oración es ese momento de comunión con aquel que es, además de ser Dios todopoderoso, eterno, sublime y santo, mi Padre. Y ese acercamiento fue por medio de Jesucristo. Pero existe la otra oración que Dios manda y establece en su palabra y le llamamos nosotros la oración corporativa, porque es como un cuerpo. Y Isaías lo había profetizado desde Isaías 56:7, dice, mi casa será llamada casa de oración. Y vean lo tremendo que desde Isaías les dice, no para los judíos solamente, para todos los pueblos. Eso era impensable antes. De hecho, a la casa de Dios, al templo, no podían entrar gentiles hasta cierta parte. Se llamaba el atrio de los gentiles. Hasta aquí puede llegar. Si usted no es judío, no podía pasar allá. Hoy veremos un poquito de eso en la tarde. De hecho, ellos tenían sus propias reglas, los judíos. Las mujeres hasta para acá. No podían pasar hacia el otro lado. Los hebreos, los varones podían entrar a esta parte. Luego, los levitas, los sacerdotes. Y el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, imagínense ese templo, todo el montón de restricciones. Un templo en el cual aquí llegan extranjeros, no pueden pasar de ahí. Aquí llegan mujeres, no pueden pasar de ahí. Aquí llega el pueblo común. Aquí la clase sacerdotal. Aquí el sacerdote y el sumo sacerdote una vez al año. Pero mis estimados, nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo por la sangre derramada de Jesús. Ese es el evangelio. Que Jesús abrió el camino y ahora podemos ir y pasar por en medio de todos y llegar hasta el final y decirle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos.
tú me has abierto un camino hacia ti por medio de Cristo tu Hijo. Y eso se hace y se representa en la casa de oración. La Biblia dice que esa es la iglesia de Dios. El apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Esa oración magnífica que Jesucristo nos enseñó, que la gente llama el Padre Nuestro, es magnífica. Y no era la intención de Cristo que la memorizáramos para repetir, porque Jesucristo mismo fue el que nos enseñó a no hacer repeticiones vanas. Pero esa oración es excelente y nos da los elementos que tiene que tener toda verdadera oración. Realmente estudiar el Padre Nuestro nos debería llevar muchas semanas. Pero hoy vamos a hacer un resumen, porque en otros momentos también se ha dado. Y si a raíz de esto usted quiere aprender a orar mejor, contácteme, porque yo di en cierto momento 3 meses una serie que se llamaba Escuela de Oración. Y si usted de veras quiere caminar con Dios, necesitará aprender a orar. Pero esa oración que el Señor nos enseñó, que como le digo le llaman el Padre Nuestro, tiene los elementos esenciales de la oración. Son, como yo lo veo, al menos 4. Hay gente que ha visto otros más. Pero pensemos en ella y aprendamos a orar conforme a ese modelo. Lo primero que tiene que haber en la oración es adoración, una exaltación de Dios y de sus atributos. Vean a Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las cosas que nosotros decimos en oración con respecto a Dios es un reconocimiento de quién Él es. A Dios no se le ha olvidado quién Él es, pero nosotros estamos mandados a confesarlo. Así que el primer elemento cuando usted se acerque a Dios es reconozca quién es Él. Maravilloso Dios. Y conforme usted lo va conociendo a través de la Escritura, incluye más. Él es santo, Él es magnífico en santidad, Él es justo, pero Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es Dios paciente. Todas esas cosas usted debe decírselas, eso eres tú y te he conocido así. Santificar el nombre de Dios. Sí, con nuestras palabras, pero ¿sabe que santificar el nombre de Dios es obedecerle? Cuando Moisés en el camino del desierto no hizo las cosas como Dios le mandó, ese fue el reclamo de Dios. No entrarás en la tierra porque no santificaste mi nombre en medio del pueblo. Y el no santificarlo fue eso, que él hizo las cosas a su manera. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué deseo? ¿Dónde está el corazón del verdadero creyente, como hemos visto en la serie pasada? Con Cristo, en Dios, en las cosas de arriba. Venga tu reino. ¿Cuán poco le importa a la gente el reino de Dios? Lo que le importa es que estemos bien políticamente, económicamente, que tengamos bastante comidita. Eso es lo que le importa, pero el alma... Venga tu reino, eso es lo que nosotros queremos. El rey ya vino hace 2000 años. Y el rey inauguró ese reino. Y el rey vive con nosotros y somos súbditos de su reino. La iglesia de Cristo es el instrumento de Cristo para hacer extender su reino. Antes del día glorioso en el que Él venga a consumar su reino y a aplastar a sus enemigos. Entonces sí, la oración tiene que tener adoración, pero la oración tiene que tener confesión. Debemos reconocer que ofendemos al Señor, debemos reconocer nuestros pecados, pero no, como suelo insistir, es decir, simplemente en su oración, perdóname los pecados y bla, 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 y así, como si nada más decir la frasecita y perdóname mis pecados, se acabó todo lo que era necesario. Si usted le tiene que decir a Dios, perdona los pecados, dígale cuáles, reconozca cuáles. Porque si usted se acerca a Dios pensando que no ha pecado, su oración no es escuchada. Debe reconocer la realidad del pecado.
Pecados de palabra, pecados de pensamientos, pecados que hay ahí en el corazón, rencores, malos sentimientos, cosas malas que hacemos, cosas buenas que deberíamos hacer y no las hacemos, es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice el apóstol, es pecado. Entonces lo reconocemos delante de Dios. Pero lo reconocemos ¿para qué? Para ir una vez más a Jesús. Debe existir esa confesión de nuestros pecados y del Salvador que tenemos. Y de creer que Él nos perdona en Jesús, su Hijo. Luego vienen peticiones. Pero es que hay personas que creen que la oración es eso, prácticamente. Una lista de peticiones. Entonces comienzan a orar y dicen 2 palabras y el resto es, y te pido por esto y por lo otro y por aquello. Y siempre eso es por mí y por mí y por mi trabajo y por mi salud y por mi familia y por mis hijos y por mi tía y por mí. Solo es pedir y pedir. Esa es la única parte que existe de la oración en algunos. Lo hermoso es saber que sí se puede pedir. Pero hay que pedir con sabiduría. Y hay que pedir de manera espiritual. ¿Cómo pide, por ejemplo, cómo nos enseña Jesús a pedir? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando usted dice eso, entonces usted comienza a ver, ¿y qué es lo que usted ocupa hoy? Hoy. Hoy usted ocupa cada día. Usted no le puede hacer petición pidiéndole por el mes entero. Hoy usted lo necesita. Pídale al Señor lo que usted necesita hoy. Las fuerzas, lo material, el ánimo, lo que sea que usted necesita, pídaselo diariamente. Él sabe que necesitamos y aún así dice, pídalo. Pero en la oración tiene que haber agradecimiento. Ese es el componente más olvidado de la oración. Por eso el apóstol lo dice ahí, velando en ello con acción de gracias. Ese es el componente más olvidado. Oramos y Dios nos responde y ya se nos olvidó. Agradézcale al Señor. Debemos ser agradecidos por todo lo que tenemos. Y cuando maduramos, ¿sabe qué nos enseña Dios? Hasta agradecerle por lo que no tenemos. Te agradecemos por lo que nos has dado y por lo que no nos has dado. Porque eso es una muestra de que confiamos en el amor de Dios. Porque si Dios ha decidido no darnos algo, nosotros, como lo amamos y sabemos que nos ama, razonamos de esta manera. Si Dios me dijo que no, no es porque no me quiere, ni me quiere hacer sufrir, ni me quiere. Él sabe por qué. Yo no lo entiendo, Él sabe por qué. Y damos gracias. En todo. Fácil decirlo, difícil hacerlo, sobre todo cuando estamos sufriendo. Esos son los componentes: adoración, confesión, peticiones, agradecimientos. Pero vean que se nos dice en el versículo, velando en ello. Velando en ella, en la oración. ¿Qué es velar? ¿Qué significa velar o vigilar? Estar despierto. Eso es estar despierto, estar vigilante. Nosotros tendemos a decaer por eso. No estamos haciendo bien nuestra tarea de vigilancia. Hay una tendencia en nosotros a decaer en la oración. Hay desánimo, hay cansancio, hay falta de fe. En todos nosotros hay, lo vuelvo a repetir, desánimo. Si nos desanimamos, ¿y qué es lo que pasa cuando hay desánimo? No oramos de la misma manera, o bien ya no oramos. Cuando hay cansancio, el cansancio existe, tanto físico como emocional, pero a pesar de, hay que orar, aunque se esté así. Porque realmente orar es una falta de la fe, es una falta de fe. Todo lo que la Biblia nos dice, nos lo dice para darnos enseñanzas. Y aquellos discípulos a los que Él les dijo, que fue a Pedro, a Jacobo y a Juan, velad conmigo. Imagínense esa escena.
Jesús sabe lo que viene. Estamos en Getsemaní. Él sabe que ese día van a venir a arrestarlo y que esa noche va a ser espantosa para él. Y él sabe que necesita orar. Y él le dice, velad conmigo. Oren conmigo. Y él se aparta para estar a solas con Dios y a rogar. ¿Y qué hacen ellos? Se duermen. Y cuando él viene, que pasa en 3 ocasiones, y les dice, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Dice que ni sabían qué decirle porque estaban tan demasiado cargados de sueño. No sabían qué responderle. Se caían del sueño. Así somos nosotros. Porque no entendemos la urgencia de los tiempos. Porque no entendemos con lo que luchamos. Y nuestra guerra es espiritual. Y ponemos muchas excusas. Y Jesús se los dijo. El que es tan amoroso les explica, velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Pero el Hijo de Dios se hizo hombre para mostrarnos que a pesar de la debilidad de la carne, Él buscó siempre al Padre. Nosotros podemos caer en trampas del mundo, como les decía, y hacer que la oración de nosotros sea simplemente algo utilitario. Ahí es preocupación desmedida por las cosas materiales, oraciones egoístas, egocéntricas. Santiago nos advierte de esto. Es lo mismo que el mundo. Dice, piden solo para gastar en sus placeres, piden para ustedes. Son oraciones egoístas. Cuando nosotros leemos lo siguiente en Proverbios 24, tal vez les parezca un versículo extraño que les voy a leer con respecto a la oración, pero oigan lo que dice: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Pónganle atención y ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto con la oración. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 24. La ilustración es esta: había hombres perezosos. El pecado de la pereza los dominaba, y entonces ir a orar. Y con este frío que está haciendo, y veo como que va a nevar más bien, y no iban y hacían su labor. ¿Qué debería hacer él? Ir y orar, pase lo que pase, esté como el tiempo, como esté. La labor suya es vaya y are, porque usted tiene que sembrar, porque si no, no va a tener que comer cuando sea el momento. Esa es la vida del agricultor, ¿verdad? Pero él ponía excusas para no ir y arar. Y vean lo que le iba a suceder. Pedirá pues, oigan, pedirá, nada más que ya es en un momento donde no tiene respuesta. Pedirá pues en la siega es la cosecha, y no hallará. ¿Sabía usted que la Biblia nos habla? Y esto hay que decirlo. Es triste, pero hay que decirlo, está ahí en la Biblia, que habrá un día en el que la gente clamará y Dios no responderá. ¿Por qué? Porque en el momento que debió haberlo hecho, no lo hizo. Y esto tiene que ver tanto con los pecadores que no se han rendido a Cristo, como con la vida de oración de los que se dicen cristianos. Llegará el momento en el cual usted clamará y no recibirá respuesta. ¿Por qué? Porque cuando tenía que estar arando, a usted le dio pereza. Y puso miles de excusas, entre ellos, es invierno, no se puede salir así, llueve mucho, etcétera, etcétera. ¿Cuáles excusas le pone usted a Dios para no orar o para no venir a la oración? ¿Habrá excusas válidas? Lo sé que sí las hay, y la conciencia Dios la juzgará de cada uno, pero por eso la palabra nos dice, llegará el día en el que pedirá una persona y nadie le dará. ¿Nadie quién? Dios no le va a responder porque se pasó el tiempo. No lo desaprovechemos. Por eso dice, velad. Si nosotros velamos en oración, cuando venga lo que venga, pediremos y recibiremos la respuesta del Señor. Nosotros tenemos que ser un pueblo diferente, un pueblo agradecido. Y ustedes saben que la característica del gozo que debería haber en los cristianos está ausente por ser malagradecidos. Pero si el pueblo de Dios vive velando en oración y agradecido,
Dios mismo le dibuja una sonrisa en su rostro porque está agradecido. Bendito Dios que hoy tuvimos para desayunar. ¿Habrá alguien aquí que no tuvo que desayunar? Y si es así, nos dice, y entre todos vemos cómo hacemos, pero aquí no debe haber necesitados. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Pero si sí tuvimos algo para desayunar, estamos agradecidos. Y enseñamos el agradecimiento a nuestros hijos de eso es lo que le decimos. No, vamos a orar primero antes de comer lo que sea que Dios les haya provisto. Y ahí les estamos enseñando a estar contentos y agradecidos con lo que Dios les dio. Piénselo bien, si usted no tiene gozo, si usted se siente a veces insatisfecho o así, la muy posible causa es la falta de agradecimiento que usted tiene ante las cosas que Dios le ha dado. Y lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de eso. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración, vamos a poner una ilustración que tal vez nos ayude. Porque la relación o el espacio que dediquemos a la oración define y caracteriza la relación con Dios. Así es. Entonces la vamos a comparar con la relación, puede ser con personas que amamos en esta vida o que decimos amar. Nuestros padres, nuestros hijos, Pensemos. ¿Puede subsistir una relación si nunca hay llamadas ni visitas? Piense usted como hijo. Yo quiero mucho a mi papá, yo quiero mucho a mi mamá, usted lo dice. Pero resulta que hace 3 meses que no le visita, ni le hace una llamada. ¿Cómo suena eso? O sea, no hay algo que... No, si usted dice que los quiere, programas que yo debo visitar a papá o a mamá. ¿Cada cuánto? Puedo ir a verla, darles una vueltita, pasar con ella. Bueno, no pude, pero hay teléfono. Ok, pensemos en eso. ¿Cómo subsistiría una relación si no hay ni llamadas ni visitas? ¿Cómo subsiste en una pareja si no hay comunicación? Bueno, es exactamente lo mismo con Dios. Usted no puede decir que tiene una relación con Dios si usted no tiene una vida de oración, porque la oración es esa comunicación con Dios. Lo que pasa es que la oración es una disciplina espiritual. Entonces, lo primero que usted ocupa antes de ponerse a orar es tener vida espiritual. Tener vida y reconocer, yo estoy como muerto. Y después reconocerá, no, es que estoy muerto. Sin Cristo está muerto. Pero cuando usted va a Cristo y recibe al Salvador, ahora tiene vida. Ahora usted sabe que sí, Dios le escucha. Y usted va a comenzar a caminar y aprender a orar. Testimonio les puedo dar. Hubo un momento en mi vida donde apenas aprendí a orar tal vez. Y me apartaba para orar y decía todo lo que se me había ocurrido, y cuando veía lo que habían pasado era 5 minutos y ya no sabía qué más decir. Está bien, pero es Dios mismo por su palabra que le va dando al Espíritu Santo, porque eso dice la Sagrada Escritura acá, Romanos capítulo 8, que no sabemos cómo hacerlo, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él nos va a mover. Ahora cada vez tengo más de qué hablar. Pensémoslo en la relación. Cuando usted conoce poco a alguien, habla poco porque es que no sé, hablamos en lo básico porque no nos conocemos. Pero cuando ya nos conocemos mucho, nos sobra de qué hablar, porque hemos hecho muchas cosas juntos, porque hemos tenido momentos juntos, porque hemos comido juntos, paseado juntos, de todo. Entonces, como tenemos tanta relación, hay mucho de qué hablar. Recuerdos que hacer memoria. Eso es lo que pasa con la vida de oración de algunos. No tienen mucho que decirle a Dios porque no caminan con Dios. Pero si usted hiciera memoria, las bendiciones que ha recibido, cómo Dios lo libró de tal cosa, cómo Dios le contestó oraciones, cómo Dios le dio fuerzas para pasar por aquella prueba o dificultad, todo eso va haciendo que sus oraciones estén más llenas. Y cuando su corazón deje de ser egoísta, comenzará a pensar, de toda esa oración, ¿cuánto tuvo que ver conmigo?
y se da cuenta que la mayoría de cosas que pidió era de usted. Dios va a ir cambiando eso para que el gran porcentaje sea interceder por otros. Por aquel que me contó un problema con su mamá, con su esposa, y orar por los demás. Estar preocupados por la iglesia, estar preocupados por el avance del reino de Cristo. La oración que el Señor nos enseñó dice, venga tu reino. Y yo digo, ¿cuánto ora usted por el avance del reino de Cristo? ¿Le importa a usted que el reino de Cristo avance? ¿O piensa que eso no le toca a usted, solo a los pastores? La oración, si es esa comunicación con Dios, se puede hacer de diversas maneras. Incluso se puede y existe la oración mental. Donde sea que usted esté, va en el autobús, donde sea que esté, usted puede ir y eso vale como oración. No digamos que no. En la cama, antes de conciliar el sueño, usted todavía puede estar orando. Claro que sí. Sin embargo, no es así siempre. El Señor Jesucristo se apartaba para orar. El Hijo de Dios, que tenía perfecta comunicación con Dios, se apartaba muchas veces y oraba largamente. Y en el caso de Cristo lo vemos que dice, y se arrodillaba para orar a su Padre. Eso nos muestra algo que nosotros no hemos entendido. La oración no es solo hablar, bla, bla. Es una actitud de gran reverencia ante Dios. Y la tuvo Cristo y nos la enseñó. Tiene que haber lugares y momentos específicos de oración, de súplica, de clamor a Él. Así que como también de deleite espiritual. Solo hagamos ese ejercicio. Yo sé que no nos gustan los exámenes. Nadie quiere que lo evalúen, pero evalúese usted mismo. ¿Qué le pide usted a Dios? ¿Cree usted que vale la pena orar? Miren, el Señor Jesucristo le dice, esto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, les dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre. Qué lindo, ¿verdad? Entonces tienen de Cristo una promesa de que el Espíritu Santo va a venir. Cristo lo prometió. Ahora, ¿cuál es la actitud de los discípulos? De Cristo lo prometió, entonces ¿por qué tenemos que orar por esto? Y Él dijo que lo iba a enviar. No, ellos se fueron y oraron y perseveraban, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, estaban unánimes juntos orando, y ahí estaba su Madre María y estaban los discípulos, 120 personas orando. ¿Orando por qué? Por algo que Dios había prometido, pero a ellos les toca orar. Así que nunca ponga como excusa que Dios prometió algo o que Dios es soberano para no orar. Si usted cree que Dios lo va a hacer, ore y ore y ore, porque Dios lo va a hacer. Y ellos oraron y el Espíritu Santo vino. Tenga eso en su mente. Cristo se los prometió y ellos se fueron a orar por lo que Cristo les prometió y lo recibieron. Existe esta bendición de orar junto a otros. Por eso lo hicieron ellos. Estaban unánimes juntos. La Sagrada Escritura nos describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Iban Pedro y Juan al templo a la hora de la oración. ¿Qué significa eso? ¿Que había hora de orar? No. Hay hora de oración. Las iglesias deben tener espacios abiertos donde venga la gente a orar, tanto individualmente como juntos. Eso es una iglesia de Cristo. Leí algo que decía un pastor por ahí con respecto al tiempo dedicado a la oración, y era más o menos como esto. Pensémoslo. El tiempo gastado en el internet está contabilizado por Dios, y en el día del juicio va a ser comparado con el tiempo dedicado a la oración. Dios sabe si de verdad usted no tenía tiempo. Dios sabe. Ustedes saben que estas cosas llevan el control de todo. A veces me dice a mí cuánto hice de cosas y cuánto vi esta red o la otra. Ahí está contabilizado. Dios lo lleva y no ocupa de esto. Él sabe cuánto tiempo usted gasta en esto y cuánto con Él.
Así que en el día del juicio no hay excusas. Si usted no está orando, no tiene excusa delante de Dios. Pero por otro lado, no quisiera terminar dejando esto así, porque el asunto no es que usted vaya y diga, tengo que orar. Piense esto, ¿por qué es que no lo ha hecho? ¿Será que usted no ha conocido lo que es de verdad estar a solas con Dios y que en eso hay deleite? Porque si no es así, no es un hablar solo, no es un hablarle a la pared, no es palabras al viento, es una certeza de que yo ahí estoy a solas con mi Dios, al que le puedo llamar Padre. De eso se trata. ¿Conoce usted esto? Si no lo conoce, puede conocerlo. Y entonces podrá orar y decir correctamente en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios. Hermanos que van a recibir bautismo pueden salir en este momento. Nosotros vamos para que se alisten, hermanos. Vamos a tener nosotros un momento de silencio y clamor al Señor y de oración antes de terminar, confiando que Dios, el Espíritu Santo, use esta palabra y nos haga una iglesia que ora, una casa de oración, como dijo Dios. Oremos. Dios Padre bueno, te alabamos por esta gran bendición, que siendo tú tan santo, podamos llamarte Padre. Gracias por lo que Cristo, tu Hijo, hizo en favor de tu pueblo. Perdónanos por el mal uso del tiempo. Haz, Señor, que surja en nuestro corazón un sincero, verdadero deseo de estar contigo. Enséñanos a orar más. Enséñanos a orar mejor. No dejes que nuestras oraciones sean vanas repeticiones o como las oraciones de los hipócritas. Perdónanos si nosotros mismos hemos sido hipócritas. Queremos orar con fe, con amor, para expresarte nuestras alabanzas, nuestro agradecimiento, porque has sido muy bueno con nosotros. Y si alguien hay aquí que no puede orar de verdad porque no tiene a tu Espíritu Santo, actúa, mi Dios, actúa en el corazón, para que clame a ti, porque tú has dicho que tú recibes al que clame a ti. Estas cosas las pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre. Amén. Bien, antes del bautismo vamos a tener un canto, entonces viene el hermano Randall a dirigirnos en el canto.